Ya lo sé, ya lo sé. En la época de Navidad deberías estar hablando de temas alegres. Te prometo que este es el último tema triste del que vamos a hablar. ¿Sabías que puedes pasar debajo de este árbol? Vamos a pasar debajo de ese árbol. Ya mismito. Esta es mi familia Aspi. Pues, nuevamente, saludos. Habíamos estado hablando anteriormente del bullying en el trabajo, pero pues ahora voy a estar hablando de el que muchos no les gusta hablar, del que muchos han pasado y del que es bien malo para muchos de ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes tienen niños que están pasando por esto. Posiblemente, esperemos que no, principalmente en la escuela. Pues yo, cuando era niño, alrededor de 6, 7 años, fue que comenzó pues, para mí. Físicamente, muchas veces cuando yo iba bajando por la escalera me empujaban y yo rodaba por las escaleras. En los tiempos donde yo estudiaba eso no se conocía, los niños no sabían lo que era autismo. La manera de hablar mía era distinta, yo siempre hablaba de los mismos temas. A mí me decían 20 nombres porque yo caminaba medio trinco, me decían Robocop, Terminator. Y para ese tiempo pues no tenían ese conocimiento, en las escuelas no se hablaba de eso. Y tampoco se hablaba de eso, los papás no hablaban de eso. La educación antes era bien poca, los nenes lo que hacían era que si tú eras diferente a ellos te bulleaban. ¿Y cómo bulleaban los niños? Haciéndote sentir mal, dándote golpes. Muchas veces, un año yo estuve viajando en guagua escolar y ese año para mí fue horrible. Detrás de mí se sentaba alguien a darme azotes por detrás de la cabeza o me jalaban el pelo, y cuando yo miraba hacia atrás yo era un niño de 7 años y había uno de 14 años detrás de mí. ¿Y qué yo iba a hacer? ¿Con quién yo iba a hablar? ¿A quién le iba a decir? Entonces, ¿qué pasa? Le decía al chofer de la guagua, pero tampoco hacía nada. Lo que decían a la nena, pues tiene que aguantarla ahí, tiene que aguantar. Un día yo fui donde mi mamá y le dije, mira mamá, yo no puedo más nada con esto, yo me quiero salir de la escuela, yo estoy bien triste, me siento bien mal y no sé qué hacer. Y mami me preguntó que qué me pasaba, yo le dije, le conté. Vamos a llevarte a un lugar donde te van a enseñar a defenderte. Me llevaron a una escuela de artes marciales, donde el profesor Seiya, que todavía me acuerdo del nombre de él, le dijo a ella, el niño no es como los otros muchachos. Yo le hice una pequeña entrevista y lo encuentro bien distinto. No sé si él vaya a poder bregar con el entrenamiento de nosotros. Y ella le dijo a él, inténtelo. Ella sabía que yo era diferente. Él trató y empezó. Al principio fue un poco lento porque yo no me adaptaba y lloraba mucho porque cada vez que yo entraba en el entrenamiento lloraba porque me dolía entrenar. Y después lloraba más porque cuando me tocaba hacer combate me daban golpes, me daban patadas y puños, y yo lloraba por eso. Me adapté
que empecé a resistirlo, que empecé a coger condición, ahí fue que empecé entonces a aprenderme a defender. Cuando me tocó viajar en el autobús, los muchachos esos trataron de otra vez bullearme y en ese momento yo me defendí de una manera que ellos no se esperaban, fue bien brusca y entonces se comunicaron con mi mamá y le dijeron, mira mamá, tu hijo atacó, le dijeron así, tu hijo atacó a unos chicos. Y mi mamá dijo que atacó, pero si Luis no ataca a nadie, Luis es inofensivo. Hablaron con el chofer dijo que fue que ellos tenían un bullying montado conmigo y yo me defendí. O sea, el chofer dijo la verdad. Pero en base a eso, muchos niños reaccionaron de una manera que yo no quería, me cogieron miedo, no me hablaban, me tildaban de loco, decían este nene es loco, no le hables porque si te hablas te rompe la cara o te da o lo que sea. Y yo no era así, era que simplemente me defendía si me hacían algo. Y tanto fue el bullying que yo recibí durante muchos años que llegó un tiempo en que cualquier cosa que me hicieran que no me gustaba, yo reaccionaba violentamente. Yo tuve que ir a terapia psicológica. Durante mis sesiones de terapia, la doctora pues me decía que el yo haber aprendido a defenderme es como si hubiese desencadenado una parte de mí que como si mi cerebro hubiese guardado una furia. Así era como ella lo decía. Donde pues yo guardé todo mi rencor, toda mi furia, todo mi coraje y cuando yo dejaba salir eso, a mí se me olvidaba. Yo perdí el control y no sabía lo que hacía. Una vez terminaba de pasar lo que fuese a pasar, entonces pues ahí volvía otra vez y despertaba. El punto que quiero tocar también, y quiero que todos entiendan esto, nosotros las personas autistas no somos personas agresivas, pero sí somos personas que somos fieles a nuestros sentimientos y somos fieles a nuestro pensamiento. Si por alguna razón hay personas que quieren aprovecharse de nosotros, abusan de nosotros y nosotros tenemos la capacidad de contestar, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer tan fuerte como lo pensamos y como lo sentimos. Porque nosotros, y yo he tratado de lidiar mucho con eso, pero por lo menos en mi caso es o blanco o es negro, no hay colores en el medio. Durante el transcurso de mi vida, tanto la psicóloga como mi maestro de artes marciales, como mis padres, como muchas personas, me han ayudado a ponerle colores en el medio a ese blanco o negro. Lamentablemente pues en el ambiente laboral no he logrado mantenerlo por más de 2 años o 3 años porque pues lamentablemente lidiamos con una comunidad neurotípica que no entiende muchas cosas y hasta que ellos no tengan ese conocimiento pues quizás entonces me vaya mejor más adelante si ellos tienen ese conocimiento.
Por el momento pues estoy educando a mi niña en casa y eso es lo que me estoy dedicando, y estoy también ayudando mucho en la casa porque ya que estoy allí prácticamente hago todo. Pero a mí no me molesta porque me gusta, me mantiene distraído y mi mente se mantiene ocupada. Eso también es parte del espectro. Para yo mantenerlo ocupado, mi mente tiene que estar funcionando todo el tiempo, tiene que estar ocupada todo el tiempo. Es una de las mejores terapias que puedo hacer para mantenerme bajo control. Bueno, pues nada, con eso los dejo por ahora. Me voy a dar una vueltita por ahí por el mall porque nunca he venido a este mall. Y voy a aprovechar para disfrutarlo junto con mi esposa y con la nena. Los veo luego y espero que todos tengan un bonito día.